grupo policíaco y de personal del Ministerio de Salud se desplegó al paso a desnivel de Tecunumán, en la zona 9 capitalina, por supuestamente haber localizado al fugado del Hospital del Parque de la Industria. En el lugar se encontró a un hombre a quien fue llevado a bordo de una ambulancia hacia el hospital temporal, donde minutos después, por medio de una prueba, fue descartado de ser esa persona. El hombre de 32 años, quien es portador del nuevo coronavirus y evadió los controles de seguridad del Parque de la Industria el jueves 16 de abril, continúa desaparecido. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, de verdad, que nos acompañe. Esperemos que esté desde casa, donde tiene que quedarse para que juntos contengamos esta pandemia del coronavirus. Nosotros, por supuesto, con el compromiso de informarle todas las noches. Vamos directo a las noticias. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Presidente Alejandro Yamatei confirma 5 nuevos contagios de coronavirus en el país. Cifra de casos aumenta a 294 y se anuncian 2 recuperados más. Diputados cuestionan reducción de toque de queda. Director de epidemiología asegura que dependerá del cumplimiento de normas, que no exista un repunte en contagios. 50 deportados han dado positivo por coronavirus, mientras el canciller reconoce que cerca de 80 migrantes ingresan al día vía terrestre. Falta de acceso a Internet por escasez de recursos económicos afecta a alumnos que deben recibir clases a distancia. Familia de Zona 21 señala que deben elegir entre redes o comida. Pandemia provoca un descenso en remesas que llegan a Guatemala durante el primer trimestre, cambiando la perspectiva que se tenía para el 2020. Realizan protesta en Pensilvania, Estados Unidos, para mostrar su rechazo a las medidas de confinamiento, exigiendo la reapertura económica. Las principales ligas del fútbol europeas ya empiezan a planificar el regreso a las actividades. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. El presidente Alejandro Yamatei informó este lunes sobre los planes para ampliar las pruebas de coronavirus para la próxima fase, en la que se esperan más casos comunitarios. Asegura que se podrían realizar hasta 1.500 pruebas diarias en esta crítica fase. Y el día de hoy quiero decirles que hicimos 275 pruebas. Nos arrojaron 5 casos nuevos. 2 personas más fueron recuperadas. De estos 5 casos nuevos, 4 son hombres de 30, 35, 44 y 50 años de edad y una mujer de 40 años de edad. En total tenemos al día de hoy 294 personas, 24 han sido recuperadas, 7 lastimosamente fallecieron. Tenemos 261 casos activos y 4 personas que están en estado crítico en un hospital, en el hospital de Villanueva. Pero también hay buenas noticias. A partir del día de mañana, el Hospital Roosevelt ya está en la posibilidad de hacer pruebas de COVID-19. Esta semana, además, quedarán incorporados a la red de salud los hospitales San Juan de Dios y el Hospital de Quetzaltenango, el regional de Quetzaltenango. Por lo tanto, junto con el Laboratorio Nacional de Salud, tendremos 4 laboratorios que podrán hacer las pruebas. Miren, estudiar a distancia no es tarea fácil. La falta de acceso a Internet interfiere en los sueños de niños y adolescentes que por la falta de recursos económicos deben decidir
si es mejor gastar el poco dinero en algo de comida o en una recarga de internet para cumplir con los pendientes académicos. En una vivienda ubicada en la parte alta de La Arenera, en la zona 21 de Nimajuyú, vive la familia Chamalé. Blanca Lidia, de 58 años, es la madre de 2 adolescentes y abuela de 2 jovencitas que cursan la secundaria en el Instituto Rafael Akeche. Han tenido dificultades para estudiar a distancia porque no cuentan con una computadora. La vecina que les prestaba un celular se mudó y no cuentan con dinero para ir a un café internet. La angustiada madre y abuela no puede ir a vender al mercado por tener una edad que la hace vulnerable al coronavirus, pero está dispuesta a hacerlo con tal que sus pequeñas no pierdan el ciclo escolar. Hasta le he dicho aquí a Julia, ¿será que si vamos allá arriba en internet, cuánto te cobran la hora para poder sacar? Pero ella me dice, ¿de dónde si no tienes dinero? Pero vamos a ver cómo le hacemos. Le digo yo voy a irme a vender, que estás viendo, me dice ella, que no te están dejando poner. Pero voy a ver cómo le hago. Julia, hija de Doña Blanca, trata de estudiar y cumplir con sus tareas junto a su hermana y sus sobrinas en una cama donde deben de soportar el humo porque la familia cocina con leña y hasta fuerzan un poco la vista porque la luz no es la mejor. Nos dan 10 quetzales diario para echarle a la tarjeta y como le digo que ni para nuestra refacción nos dan, solo para la tarjeta, ida y venida. Las maestras nos hacían, los días que faltábamos, ellos nos hacían el favor de pasarnos la copia de las tareas y nos esperaban hasta hablaban con el director para que nos hicieran el favor de esperarnos con las tareas. Julia desea graduarse de perito contador, sacar cursos de cocina para ser una chef profesional y recorrer el mundo siendo una gran azafata. Y aunque el escenario no es el más alentador, desea superarse para ayudar a su familia. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y vamos a continuar informando. Según el ministro de Salud, que se haya acortado el toque de queda no afecta el contagio del virus, pero cree que se deben seguir con las medidas. Mientras, el director de epidemiología señaló que de no acatar las restricciones, en un par de meses la mayoría de la población podría estar contagiada. Varios congresistas cuestionaron sobre la reducción del horario para el toque de queda, pues creen que se podría generar un aumento en los contagios. Sin embargo, el Ministerio de Salud aseguró que epidemiológicamente el horario no influye en la propagación del virus, sino en las medidas que se adopten, por lo que recomendó el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Si nosotros cumplimos esto, la primer línea, que es la base, realmente, no importa. Y el tiempo de cuarentena, de toque de queda que tengamos, digamos, por decirlo así, si se amplía o no. Aquí me refiero con esto, son 3 simples cosas: lavado de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento social. Mientras, el director de epidemiología, Manuel Sagastume, dijo que toda la población está propensa al virus y que dependerá del cumplimiento de las normas sanitarias si en los próximos meses la mayoría está contagiada o no. Aquí todos somos susceptibles, todos. Y todos es muy probable que, o la mayoría, en los próximos meses nos infectemos de COVID-19. No es cuestión de estatus social, es cuestión de cómo toda la población esté respondiendo a las instrucciones dadas por el gobierno y por el Ministerio de Salud. En esa medida, o nos vamos a infectar o no nos vamos a infectar. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Mire, supermercados amplían horarios de atención durante la pandemia por coronavirus de 6:30 a 15 o 15:30 horas, medida que tomaron luego que se ampliara por 2 horas más el toque de queda en el país. Los mercados, por su parte, continuarán con el horario que han mantenido durante las restricciones hasta las 12 del mediodía. Por otro lado, las autoridades de tránsito prevén que existirá mayor afluencia vehicular entre las 4 y las 6 de la tarde, debido a que el transporte pesado comienza a operar desde las 4, horario en el que a partir de hoy todavía van a haber vehículos livianos, por lo que este tránsito mixto podría complicar las salidas de la ciudad. Y comisarías y estaciones de la Policía Nacional Civil empezaron a recibir talonarios de citaciones
para sancionar a las personas que no porten mascarilla. Esto en cumplimiento a disposición del presidente Alejandro Yamatei en cuanto al uso obligatorio de mascarilla. Las personas que sean sorprendidas sin ella recibirán un código que será la citación para pagar una multa. En caso de impago, correspondería asistir a un juzgado por infringir el uso de protección en emergencia. Las infracciones pueden ir desde los 7,000 hasta los 150,000 quetzales. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios denuncian falta de equipo de protección personal. Regresamos. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios se sienten vulnerables ante un posible contagio del virus del COVID-19, pues aseguran que no tienen el equipo de protección personal adecuado. María Luisa Florián trabaja en el área de Intendencia del Hospital General San Juan de Dios desde hace 25 años, es decir, en tareas de limpieza y cocina. Actualmente tiene 60 años de edad y asegura sentirse atemorizada ante el posible contagio del virus del COVID-19, porque según indica no cuenta con el equipo de protección adecuado. Ellos dicen que están clasificando a los enfermos. Entonces, si los están clasificando, cierto tiempo se quedan ellos aquí mientras viene el resultado del examen. Entonces todos nos sentimos y estamos en riesgo. Pues la familia sí se preocupa, pero ¿qué podemos hacer si hay necesidad de trabajar? Nuestras familias están sin trabajo. Los trabajadores del hospital, varios de ellos miembros del sindicato, salieron frente a la consulta externa para exigir que también sean tomados en cuenta en el bono de riesgo, ya que aseguraron que no solo los médicos se exponen. El equipo pues que necesitamos así urgentemente para todos, ¿verdad? Es guantes, mascarillas especiales, ¿verdad? Porque yo creo que eso es para el virus, ¿verdad? Que se está propagado en todo el mundo. Y además pues también estamos aquí apoyando para que por el bono de riesgo. Además señalan que hay personal mayor de 60 años con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas laborando en medio de la pandemia. Solicitamos la postura del hospital, pero indicaron que el tema es con el Ministerio de Salud, quienes informaron que ya fue trasladada la información al despacho ministerial y se está a la espera de una respuesta. Para Noticiero Guatevisión, reportó Diana Cabrera con imágenes de Fernando Cabrera. Mire, tenemos más información. El total de deportados, 50, han dado positivo a la prueba del COVID-19. Los vuelos de deportados han quedado suspendidos, pero aún ingresan algunos por la vía terrestre. El ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó en una citación que 50 deportados dieron positivo a la prueba de COVID-19. El mayor número se registró en un vuelo del 26 de marzo. De los 42 migrantes, 24 dieron positivo al nuevo coronavirus. Hasta ahorita le voy a decir lo que estamos hablando de 50 en total. ¿50 deportados? Sí, exacto, 50 positivos, sí. ¿Solo por vía aérea? Sí, es por vía aérea. Los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos quedaron suspendidos, pero aún ingresan migrantes al país provenientes de México por vía terrestre. El canciller Pedro Brolo dijo que no se puede negar el ingreso y que al día reciben cerca de 80 migrantes. A todos se les practica la prueba de COVID-19 y de tener síntomas son trasladados al Parque de la Industria o a Villanueva. Pues nosotros estamos trabajando todo el tiempo con ellos, están viniendo aproximadamente 2 buses de 40 personas. ¿Diario? Sí,
¿Por qué frontera están ingresando? Están ingresando principalmente por Tecunumán. Los últimos deportados que ingresaron vía aérea guardan cuarentena en el albergue Ramiro de León Carpio, en la zona 13. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Tenemos más información. Este domingo en Tel Aviv, unos 2.000 israelíes separados, entre ellos por 2 metros de distancia y con mascarillas, manifestaron contra lo que consideran la corrupción y las medidas antidemocráticas que el gobierno de Benjamín Netanyahu adoptó para contener el COVID-19. El llamado se hizo a través del movimiento Bandera Negra por medio de Facebook. En Israel, hasta el momento se registran 172 fallecidos y más de 13.000 infectados por COVID-19. Y el Reino Unido reportó otras 449 muertes por coronavirus, con un descenso de casi 150 víctimas, siendo la cifra más baja en 2 semanas. Asimismo, el Departamento de Salud informó que ya se superó el 500.000 de pruebas realizadas, confirmando 124.763 casos positivos de COVID-19. Por el momento, el gobierno continúa con el confinamiento, advirtiendo que es muy pronto para levantar las medidas y que esto podría ser peligroso. Cientos de personas se reúnen en Pensilvania para protestar por las medidas que instan a gran parte de Estados Unidos a quedarse en casa durante la pandemia del coronavirus, exigiendo la reapertura de la economía. Según demócratas, Trump ha alentado estas manifestaciones en estados opositores a su gestión. Siempre en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este lunes que podrían pasar semanas, incluso meses, antes de que la ciudad reabra ante la falta de pruebas concretas de un descenso en las cifras de contagio por COVID-19 y considera que deben hacer cientos de miles de pruebas y esperar un mayor descenso en las hospitalizaciones antes de reabrir la economía. Continuamos con más información, pero vamos a dar la bienvenida a Pamela Valdés porque ella tiene el pronóstico del clima. Buenas noches. Muy buenas noches, yo soy Pamela Valdés y es momento de compartirles la perspectiva climática para las diferentes regiones de nuestro país. Iniciamos con esta imagen satelital donde prevalece el ingreso de humedad por el litoral del Pacífico, generando probabilidad de lluvias o actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Para esta noche tenemos condiciones variadas en los diferentes departamentos de nuestro país. Se espera cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio. Pero veamos las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar y se espera mayormente soleado en el departamento de Petén, Las Verapaces, el Caribe y en la región oriental, mientras que en la meseta central, los departamentos ubicados en la costa sur se espera probabilidad de alguna llovizna o lluvia moderada a severa y actividad eléctrica, cielos parcialmente soleados para el occidente de nuestro país. Las condiciones a continuación le damos a conocer en los próximos 3 días en la ciudad capital. Se esperan tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche para los días martes, miércoles y jueves, y las temperaturas máximas se registran de 29 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la gráfica de la salida del sol y mañana la esperamos a las 5:44 de la mañana y se ocultará a las 6:17 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Igual para ti, Pamela, tenemos más información. Eso sí, Patzún e Ixcanal son los 2 lugares en los que se han registrado casos comunitarios de COVID-19. Ante ello, el Ministerio de Salud ha impuesto un cordón epidemiológico a sus habitantes. ¿Pero en qué consiste y realmente se están cumpliendo estas acciones? Veamos. Como respuesta al COVID-19, el Ministerio de Salud ha implementado acciones específicas en las poblaciones que ya registran casos comunitarios para prevenir la expansión de esta enfermedad. El primer cordón sanitario se instaló el domingo 5 de abril en Patzún, Chimaltenango, donde se registró el primer caso local, y el segundo este sábado 18 en la aldea Ixcanal en San Agustín, Acazahuastrán, El Progreso. La implementación de un cordón sanitario significa que existe restricción a la movilización de la población hacia afuera y dentro del municipio. Los pobladores que hayan estado en contacto con los pacientes positivos tienen obligatorias y estrictas cuarentenas. A ello se suma un fortalecimiento del distanciamiento social. Sin embargo, este viernes último en Patzún se pudo ver cómo los pobladores ingresaban y salían del lugar sin mayor problema.
Pero pese a ello, el ministro de Salud señala que esto no es así. No creo que estén saliendo del municipio, porque como les decía, cuando hay un cordón tenemos todo el apoyo de la policía y del ejército, y no creo, la verdad no creo. Inmediatamente sale alguien, es regresar. La verdad, ¿ninguna? ¿Han intentado salir del municipio? No, la verdad que no. Incluso por eso el cordón que está ahorita en la aldea Ixcanal ha sido tan efectivo que solo 6 pacientes positivos hay. Con imágenes de Juan Diego González y Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. El Ministerio de Trabajo y el de Economía están por resolver más de 1.000 suspensiones de contratos. Vamos a temas laborales. El Ministerio de Trabajo y el de Economía están por resolver más de 1.000 suspensiones de contratos. Hasta ahora el Ministerio de Trabajo ha recibido 3.102 solicitudes para la suspensión de contratos laborales, de los cuales están por resolver 1.700. De ser positivo, el Estado asumiría el pago de 75 quetzales diarios a al menos 300.000 trabajadores en esta situación. Es el beneficio del trabajador del sector privado que, dadas las circunstancias, la empresa ha tenido que parar temporalmente. Por ejemplo, un centro comercial está cerrado, las tiendas adentro del centro comercial no están trabajando y esos trabajadores de mutuo acuerdo pueden pedir la suspensión temporal. Las empresas que no puedan pagar salarios al no operar pueden optar a este fondo. Y dentro de esa plataforma electrónica se ingresa los trabajadores que pueden estar suspendidos. Será uno o serán todos, o puede ser individual o puede ser total. Cuando dentro de esos datos va incluida la cuenta de banco donde generalmente la empresa le paga a los trabajadores si hay una planilla, si las empresas pagan por planilla en los bancos del sistema. Según la información es que hay 900.000 trabajadores en el sector privado, pero no todos han dejado de trabajar, por lo que el beneficio alcanzaría para un gran porcentaje. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. El Ministerio de Trabajo cuenta con 8 trabajadoras sociales para verificar cerca de 16.000 solicitudes de personas de la tercera edad que intentan formar parte del programa de ayuda a ese sector. Este programa tiene 550 millones normalmente y hoy nos han dado ya por producto de un un préstamo, 50 millones y vienen otros 50 millones que se van a manejar dependiendo de los ahorros de otras oficinas del Estado. ¿Con esto cuánto podría aumentar la base de beneficiarios? Mire, más o menos está calculado para unas 16.000 personas. Nosotros tenemos un procedimiento normal. Tenemos una base de 20 y algo mil listas y entonces ahí vamos a ir haciendo nosotros los análisis si todavía estos expedientes están vigentes para irlos ya, digamos, incluyendo dentro de los beneficiarios del programa. El organismo judicial mantiene suspensión de labores en órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas hasta el 27 de abril próximo. La resolución de la presidencia del organismo judicial establece que por la emergencia sigue aplicándose la licencia con goce de salario para todo el personal administrativo y judicial. Además, los juzgados de turno, juzgados pluripersonales de paz, penal y especial seguirán funcionando. Además, funcionan los juzgados de turno de primera instancia penal de 24 horas con competencia específica para conocer delitos cometidos en contra de los niños y adolescentes.
pandemia provoca un descenso en remesas durante el primer trimestre. Tenemos más información. Regresamos. Mire, 2 viceministros de Salud Pública y Asistencia Social fueron destituidos hoy, el mismo día en que la Comisión Presidencial contra la Corrupción denunció anomalías en esa cartera frente al Ministerio Público. Pero Felipe Garrán es quien tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Felipe, te escuchamos. Hola María Luisa, muy buenas noches. Como bien decías, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha sido noticia esta tarde-noche y no precisamente por el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19. Esta mañana el comisionado presidencial contra la corrupción, Óscar Dávila, hacía las siguientes declaraciones. Denuncia penal aquí a la Fiscalía contra la Corrupción para que ya ellos, como entes encargados de la persecución penal, inicien las acciones correspondientes para una información de alerta que llega a la comisión con relación a un evento, o varios eventos, mejor dicho, de compras por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de algunos medicamentos, entre ellos los denominados como metilprednisolona succinato y ceftriaxona. A raíz de esas explicaciones que daba el comisionado Dávila, la Comisión Presidencial contra la Corrupción decidió presentar una denuncia frente al Ministerio Público por las actuaciones corruptas o presuntamente corruptas que se estaban manejando en el Ministerio de Salud. Vamos a escuchar esa parte de lo que dijo el comisionado Dávila. Concluyendo de posibles acciones ilícitas perpetradas por funcionarios públicos del Ministerio de Salud Pública que actualmente están fungiendo, así como algunas personas que ya fueron destituidas. Bien, en consonancia con esas imágenes que acabamos de presentarles, hace escasos minutos nos llegó información a la redacción de Noticiero Batevisión y Prensa Libre, en donde se explica que habrían sido 2 eventos los anómalos que se descubrieron en el Ministerio de Salud Pública y que sería una red conformada por 8 personas, entre ellas 2 destituidas y otras 6 que siguen laborando en el Ministerio de Salud Pública, que la habrían controlado. No se hizo referencia a ningún nombre. Sin embargo, hoy mismo el Ministerio de Salud despidió a 2 viceministros. Por un lado, el viceministro Rodolfo Galdames y por otro lado, el viceministro administrativo. El primero de ellos, recordamos que estaba señalado por haber sido contratista del Estado cuando cumplía un puesto de funcionario. El otro, el viceministro Ramírez, él está en el cargo desde el día 20 de marzo, cuando fue destituido quien ocupaba el viceministerio administrativo, que era Danilo Sandoval. No se sabe si son ellos dos a quienes hacían referencia como exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero sí sabemos que coinciden con el perfil, pues son 2 miembros de la cúpula, que es precisamente lo que hizo referencia el comisionado Óscar Dávila, que estarían involucrados miembros de la parte más alta de esa cartera. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Sabemos que son 8 personas las que estarían implicadas en 2 concursos anómalos. Con imágenes de Noé Medina, esta es la información que yo te puedo transmitir hasta el momento. María Luisa, vuelvo contigo al set. Gracias, Felipe. Importante y muy delicada información la que nos has transmitido, pero te lo agradecemos mucho porque hay que estar enterados qué es lo que está pasando. Bueno, vamos nosotros a continuar con más. El sector farmacéutico de Guatemala ha sido uno de los menos golpeados por la crisis del COVID-19. Este sector genera alrededor de 70,000 empleos que son los encargados de lograr el abastecimiento local debido a la falta de productos de importación. El producto importado está siendo bastante limitado en su capacidad de poder abastecer el mercado. Los fletes aéreos han aumentado muchísimo, los fletes marítimos se vuelven muy lentos en estos procesos porque llegan los productos muy tarde. Entonces nosotros nos hemos convertido, diría yo, que una industria de seguridad nacional.
La industria farmacéutica tiene 40 laboratorios que generan 8.000 empleos directos y unos 60.000 indirectos. Es uno de los pocos sectores que ha podido mantenerse de pie ante la emergencia del COVID-19. Actualmente operan en un 70%. Con eso estamos sosteniendo los costos fijos. No estamos realmente en una época de bonanza y es lo que ha permitido que retengamos el empleo. Seidner comenta que trabajan para abastecer a la población. Entre los productos que los guatemaltecos más buscan en esta época están el alcohol en gel, productos para fortalecer el sistema inmunológico y la protección de las defensas. Uno de los retos que han enfrentado es la materia prima, pues en la mayoría de casos son importados desde Estados Unidos, Europa y China. Actualmente esos países trabajan para abastecerse de manera local. Lo que nos demuestra es que los mercados nacionales y la industria nacional nos volvemos muy importante. Segundo, el mercado regional centroamericano cada vez es más importante porque es el que eventualmente podemos suplirnos de insumos y a la vez poder desde acá exportar a la región centroamericana. Este sector en el 2019 exportó $245 millones. Han visto gran potencial en el mercado centroamericano, pero han ido identificando países como Ecuador, Perú y Bolivia que no tienen industrias farmacéuticas tan fuertes. En las circunstancias actuales estamos teniendo complicaciones para poder exportar del punto de vista de que la demanda nacional la estamos priorizando y le damos prioridad a Guatemala, por supuesto. Y eso hace que podamos estar exportando. Tenemos demanda de productos en la exportación, pero no tenemos capacidad de producción suficiente. La logística, los envases, las imprentas para poder exportar son cosas que se van a ir normalizando en los próximos 2-3 meses y definitivamente vamos a poder salir a competir. Según Seidner, México es una amenaza por cómo han manejado la crisis sanitaria y por la devaluación del peso, lo que hace más competitivos sus productos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Ministerio de Agricultura recibió 350 millones que serán utilizados en la entrega de bolsas de alimentos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. La pandemia del COVID-19 empieza a provocar un descenso en las remesas que llegan a Guatemala en este primer trimestre del 2020, contrario a las expectativas que se tenían, lo que ha empezado a afectar a cientos de familias. La llegada del COVID-19 ha impactado el ingreso de remesas a Guatemala con una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2020, según registros del Banco de Guatemala. El organismo reporta un descenso del 3.2% en febrero y un 7.6% en marzo, cambiando la perspectiva que se tenía para este año, que se inició con el mayor número de divisas de la última década. Francisco Ortega, un guatemalteco de 52 años, vive en California, donde trabaja como chef. En conversación con La Voz de América, relata cómo la pandemia ha impactado su economía y la de su familia en Guatemala, a quienes no ha podido seguir ayudando como lo hacía mensualmente. Los trabajos escasearon, una y otra que todo está cerrado, en los lugares donde se envía el dinero hay unas largas filas. Ya tengo casi 4 semanas de no trabajar. Juan Velázquez tiene más de un mes de no recibir la remesa que su hermano le manda para mantener a sus papás de más de 80 años y mientras tanto ha tenido que prestar dinero. No tienen trabajo, entonces casi lo poquito que les va cayendo es para sustentos diarios de ellos, entonces ya para acá ya no se puede. Entonces más bien se van endeudando más porque tienen que ir con alguien y va a poder prestarme algo ahí mientras viene el dinero de los estados. Para el analista Víctor Sarat, este es un efecto inevitable por la situación económica que enfrenta Estados Unidos, aunque también asegura que pese al descenso, las remesas seguirán llegando. No va a dejar de fluir las remesas, por lo menos en un porcentaje que va a ser razonable para que las familias en Guatemala se puedan mantener con lo que sería la canasta básica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Ministerio de Agricultura recibió 350 millones de quetzales que serán utilizados en la entrega de bolsas de alimentos. Hasta ahora tiene un estimado de 587 quetzales por ración para un mes.
Autoridades del Ministerio de Agricultura explicaron que a mediados de mayo iniciarán con la entrega de una bolsa de alimentos a 471.275 familias afectadas por la pandemia del COVID-19. La bolsa tendría un costo aproximado de 587 quetzales y pesaría 171 libras. Entre los alimentos que contendría está maíz blanco, frijol negro, aceite vegetal, harina de maíz y soya, azúcar fortificada, avena en hojuelas, arroz blanco y sal. Está proyectada para una familia de 5 miembros para raciones de 30 días en una sola entrega. Para esto, el MAGA tiene destinado cerca de 276.921.190 quetzales. Por ahora hay una propuesta que se entregue en áreas rurales y que el MIDES en áreas urbanas, pero todavía está en planificación. Esto fue aprobado hace 10 días, pero no quiere decir que los fondos estén disponibles hace 10 días. Esto va a estar disponible, tenemos todavía unas 2-3 semanas más en lo que los préstamos se direccionan y se formalizan y llegan a finanzas, y después de finanzas se trasladan hacia el MAGA y pues nosotros podamos empezar a ejecutarlos. O sea que sí lleva un tiempo. Durante la citación, diputados de WINAC cuestionaron la entrega de los alimentos, pues consideran que debe ser inmediata. Además, creen que lo que contiene la bolsa no alcanzaría para alimentar a una familia por 30 días. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Asociación de Artistas Teatrales de Guatemala recauda víveres para sus afiliados y músicos ante falta de espectáculos. Ante la falta de funciones, los artistas teatrales no tienen ingresos y por lo tanto han comenzado a recibir víveres a través de donaciones. Aunque estos se agotan y aún hay familias que lo necesitan, los principales productos de la canasta básica se recaudan en una vivienda de la zona 8 capitalina. La Asociación de Artistas Teatrales de Guatemala recauda víveres para sus afiliados, pero también para músicos quienes a falta de actividades se han quedado sin ingresos. Los víveres como arroz, frijol, atoles, frutas y verduras se recaudan en una vivienda ubicada en la 32 CAEA 9-33 zona 8 capitalina. Nosotros estamos solicitando la ayuda para apoyar a nuestro gremio, al gremio teatrista guatemalteco, en estos momentos de crisis por la pandemia que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? ¿Ya han entregado ustedes, están recaudando víveres? ¿Ya han entregado algunos? Ya hemos entregado a varias personas, miembros del grupo, no del grupo pues, sino del gremio teatral. Hemos estado recolectando y entregando a partir del jueves de la semana pasada. Nosotros estamos trabajando en esto, pues casi que a tiempo completo, ¿verdad? En la actualidad funciona el Instituto de Previsión Social del Artista. Sin embargo, según los músicos y artistas teatrales, son muy pocas personas las que se aglutinan en ese ente, a pesar de que se han enviado solicitudes para que se les integre. En dicho instituto se informó que su objetivo es proteger y buscar la superación del artista y cuentan con 350 afiliados, que en su mayoría son personas de la tercera edad. Se intentó tener alguna comunicación con la junta directiva de esa entidad, pero no fue posible. Reporta para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y José Manuel Patzán. Es el momento de la solidaridad. Y también es el momento de hablar de cultura. Los artistas nacionales continúan compartiendo contenido desde las redes sociales para ofrecernos entretenimiento. Vamos a ver qué nos tiene preparado Fátima Herrera. Osvaldo Dubón es un pianista y compositor guatemalteco cuya música se caracteriza por sus suaves ritmos, delicadeza y aires de nostalgia. En medio de la pandemia ha decidido compartir contenido desde las plataformas digitales. Hola a todos, soy Osvaldo Dubón, pianista y compositor. Hace unos días me llama una amiga, una violinista de la Orquesta Sinfónica, Rosario Vázquez, es una jovencita virtuosa, y me propone hacer un dúo de la Aleluya de Leonard Cohen. Para Osvaldo esta propuesta fue tentadora porque hacía 15 años que solamente tocaba música propia y aceptó el reto. Me pongo a escribir el piano, el violín, y este fue el resultado.
Este videoclip que van a ver es un arreglo, una adaptación al estilo de Osvaldo Dubón. Espero lo disfruten mucho. Puede encontrar esta y otras propuestas musicales en las diferentes plataformas digitales. Encuentra a Osvaldo Dubón en Instagram como @dubon.music y a Rosario Vázquez como Rosma24. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Definitivamente, qué importante es la música. Y con eso nos vamos a despedir esta noche, también con música, agradeciendo por supuesto su preferencia, pero presentándole unas imágenes excepcionales a ritmo de trompeta. Henry García busca llevar alegría a los médicos de un hospital en el Ecuador. Este bombero sube la escalera de 25 metros de la motobomba para animar al personal sanitario y pacientes que luchan contra el nuevo coronavirus en un hospital de Quito. Los bomberos de Quito ya habían llevado su música a un barrio del norte de la capital y ahora decidieron llevarlo directamente a los que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia del coronavirus, con más de 9.000 casos, incluidos más de 450 fallecidos. Como digo, es momento de solidaridad y por supuesto es momento de quedarse en casa. Nosotros lo mantendremos informado. Buenas noches.